Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de United Utilities, que es una empresa de aguas británica. El agua es un buen sector para largo plazo, porque aunque no crece mucho cuando la economía va muy bien, pues cuando la economía no va tan bien, es un sector bastante estable que normalmente sigue aumentando sus beneficios y sus dividendos. United Utilities tiene su negocio en el noroeste de Inglaterra, sus principales ciudades son Liverpool y Manchester, y tiene algo más de 3 millones de clientes entre particulares y empresas. Vamos a ver primero cómo funciona este sector en general. El agua que nos traen a las casas y a las empresas, pues en sí es gratis porque o cae del cielo, la mayor parte, o está en pozos subterráneos, una pequeña parte de ella. Entonces lo que hacen las empresas de agua, como United Utilities, es recoger ese agua en pantanos y similares, tratarla para limpiarla, hacerla potable para el consumo humano y llevarla a las viviendas y a las empresas. Y luego, claro, recogen el agua ya utilizada para tratarla y eliminar los residuos. Hasta hace poco eliminar los residuos era solo un coste, pero cada vez se van encontrando más formas de rentabilizar esos residuos, como por ejemplo generar energía con ellos o crear varios tipos de compuestos químicos. Y yo creo que en el futuro se irán encontrando nuevas formas de rentabilizar los residuos que se sacan del agua ya tratada, porque en la práctica lo que está sucediendo es que de todo tipo de residuos cada vez se encuentran más formas de sacar dinero de ellos. Entonces con los del agua lo normal es que pase lo mismo. Fijaros que hay un antiguo residuo muy curioso que es el gas natural. Ahora el gas natural se aprecia más que el petróleo y se buscan yacimientos que solo tengan gas natural. Pero hace unas décadas no era así porque no se sabía qué hacer con el gas natural. Así que cuando perforaban un pozo para encontrar petróleo y resulta que lo que primero les salía era gas, pues se consideraba mala suerte. Porque antes de poder empezar a sacar el petróleo, que era lo que querían, tenían que dejar que saliese todo el gas a la atmósfera simplemente para que no molestase para luego poder sacar el petróleo. El caso es que creo que los residuos de todo tipo van a ser un gran negocio de futuro porque cada vez se encontrarán más formas de rentabilizarlos y creo que el sector del agua es uno de los que se van a beneficiar de esta tendencia de sacar cada vez más rentabilidad a los residuos que ahora se tiran. Las empresas de agua son un sector regulado, así que su beneficio es la diferencia entre lo que los reguladores establecen que van a cobrar estas empresas y lo que les cuesta a estas empresas dar ese servicio. Así que como los ingresos de estas empresas son fijos y no pueden hacer nada por subirlos, pues su gestión se centra en bajar los costes todo lo que sea posible, porque esta diferencia es lo que va a ser su beneficio. En este sentido, United Utilities se parece un poco a Red Eléctrica y Enagás, ya que Red Eléctrica y Enagás también transportan algo, que es electricidad y gas, que a ellos no les ha costado nada. También tienen sus ingresos regulados y por tanto también su gestión se centra en bajar los costes todo lo que sea posible para aumentar el beneficio todo lo que sea posible. Os dejo por aquí el vídeo que hice sobre Red Eléctrica y Enagás explicando cómo funciona su negocio. La regulación de las empresas de agua en el Reino Unido se hace por unos planes que tienen una duración de 5 años. Estos planes los veréis mucho en sus informes y se llaman AMP y un número que va detrás que va aumentando a medida que sale un nuevo plan. Por ejemplo, el plan que acaba de terminar en 2020 era el AMP6 y el actual, que es el que va de 2020 a 2025, es el AMP7. Y ya están empezando a definir el plan AMP8, que es el que empezará a funcionar cuando acabe el AMP7 a partir de 2025. Vamos a ver ahora los objetivos de United Utilities hasta 2025 en este plan estratégico, porque algunos son curiosos y no los vemos en empresas de otros sectores. Por ejemplo, de 2020 a 2025, uno de los objetivos es reducir el coste de las facturas para los clientes en un 10,5%, restando ya la inflación. Esto hará que en 2025 los clientes de United Utilities paguen en poder adquisitivo por sus facturas de agua menos que en 2010. Como generalmente las empresas entre sus objetivos está subir los precios todo lo que puedan, pues claro, suena raro, porque es raro que una empresa tenga entre sus objetivos bajar sus precios de venta. Pero este es un buen ejemplo de los que os decía antes de cómo está regulado este sector. Y lógicamente esta bajada de precios, pues no es que la United Utilities así porque quiera ella sola, sino que es unas condiciones de los reguladores que va en consonancia con otras condiciones que ahora veremos. Esta bajada de tarifas, pues lógicamente se compensa bajando costes. Y estas empresas reducen costes de verdad. Por ejemplo, en este plan AMP7, que va de 2020 a 2025, pues los costes se espera reducirlos en 1.000 millones de libras respecto al plan AMP5. Lógicamente, todo esto de las bajadas de tarifas y a la vez de costes, pues es algo que hablan las empresas con los reguladores. Los reguladores tienen la última palabra,
Pero claro, todo esto se negocia para ver cuál es la capacidad real de bajar costes que tienen las empresas, porque en base a eso es en lo que se establece luego la bajada de las tarifas. Por eso os decía que lo de bajar las tarifas es raro, pero se compensa con la bajada real de costes que pueden conseguir. Y pensando a muy largo plazo, pues los reguladores no irán bajando las tarifas de forma indefinida, claro, porque la capacidad de reducir costes no es infinita. Así que en algún momento del futuro, en futuros planes, se establecerán subidas de precios, o sea, subidas de las tarifas. Lo importante es que esto que hemos visto de las tarifas y los costes, que van muy relacionados, es lo que hace que estas empresas sean tan estables, porque tienen limitados los precios, pero eso se hace de forma, o sea, antes de limitar los precios, se calcula para que la rentabilidad de los accionistas sea buena y razonable. Por eso, United Utilities nunca será la empresa que más crezca cuando la economía vaya bien, eso es seguro, pero cuando la economía no vaya tan bien, tendrá un comportamiento muy estable y eso también es muy interesante. En cuanto a la deuda de United Utilities, pues es alta pero está controlada. Y el motivo de que sea alta y a veces esté controlada, pues es lo que acabamos de ver, que es un negocio muy estable. Y también la deuda es algo que se negocia con los reguladores, igual que las tarifas y los costes. Y United Utilities mide su deuda, como de deuda está en cada momento, utilizando un ratio de apalancamiento, que en inglés es gearing. Primero os cuento esto porque también es una particularidad que me parece interesante para conocer la empresa, y luego traducimos esto al ratio deuda neta EBITDA, que es el habitual y el que mejor conocéis. Este ratio de apalancamiento lo calcula dividiendo la deuda neta entre el valor del capital regulatorio. ¿Y qué es esto del valor del capital regulatorio? Pues es el valor que le dan la empresa y los reguladores a los activos de la empresa. Y esto es importante conocerlo y entenderlo, porque como vais a ver ahora, el ratio deuda neta EBITDA es alto. Entonces, si solo miramos el ratio deuda neta EBITDA y no conocemos todo lo que estamos viendo, pues puede dar la sensación de que United Utilities es una empresa demasiado endeudada y con problemas de deuda. Pero al ser una empresa muy regulada, pues el nivel de deuda también está cuadrado en la regulación con la bajada de tarifas y con la bajada de costes. Así que aunque este nivel de deuda podría ser alto para empresas de otros sectores, pues para United Utilities es correcto. Y además es que ni la vamos a ver con un nivel de deuda mucho más bajo, ni entre sus planes tiene una gran reducción de la deuda. Es más, reducir mucho la deuda lo que haría es reducir también su rentabilidad. Dentro de esto, pues algo sí que espera reducir su deuda hasta 2025, como veis en este gráfico. Traduciendo esto a niveles de deuda neta EBITDA, que es el habitual, como ya sabéis, pues esto quiere decir que ahora mismo United Utilities tiene un ratio de deuda neta EBITDA que se acerca a las 7 veces, y en 2025 pues se acercará más a las 6 veces. Y este ratio no lo vamos a ver en 2-3 veces, por ejemplo, que sería lo normal en otros sectores, a no ser que en el futuro cambie muchísimo la regulación. Así que lo importante es que parece que United Utilities ahora mismo tiene una deuda altísima, pero en realidad está dentro de su nivel correcto, un poco alto, y por eso lo va a bajar un poco, pero dentro de su zona correcta. Si os fijáis en este gráfico, pues hay dos líneas. Una es la línea azul y otra es la línea amarilla. La línea azul es el nivel de deuda de verdad, digamos, y el amarillo es el nivel de deuda tras hacer unos ajustes que hace United Utilities. ¿Y qué ajustes hace United Utilities para calcular esa línea amarilla? Pues este tema es interesante, porque tiene que ver con otro vídeo que os hice hace unas semanas sobre el problema que tienen algunas empresas extranjeras con sus pensiones, que os dejo por aquí el vídeo. Si recordáis, en ese vídeo os contaba que algunas empresas extranjeras tienen un déficit en uno de sus sistemas de pensiones con sus empleados y otras tienen un superávit. En ese vídeo os ponía de ejemplo a British Telecom, que British Telecom tiene déficit en este sistema de pensiones, y ahí veíamos lo que supone tener déficit en estos casos. Pues United Utilities está en el caso contrario. United Utilities tiene superávit en su sistema de pensiones. Entonces esta línea amarilla lo que nos dice es cómo bajaría su deuda teniendo en cuenta el superávit que tiene en su sistema de pensiones y qué le quedaría tras pagar las pensiones de sus empleados. Y ese exceso de dinero, este superávit, United Utilities no lo puede coger ahora. Pero con el paso del tiempo, si esta situación se mantiene, sí llegará un momento en que pueda coger ese dinero. Así que este ejemplo, esta situación que tiene United Utilities con sus pensiones, me parece muy interesante para compararla con la de British Telecom del otro vídeo y así entender bien este tema. Otra particularidad de United Utilities es que parte de sus ingresos son variables en función de que cumpla con varios parámetros de calidad, como la calidad del agua, el tiempo medio de reparación a los clientes, las fugas que hay en la red y este tipo de cosas. Os pongo el gráfico con todos estos parámetros en el último año completo, que es el que terminó en marzo de 2020, y os voy comentando cómo funciona. En la regulación se establece cuáles son los parámetros mínimos que deben cumplir las empresas de agua en todos estos parámetros que veis. Si en alguna de estas cosas lo hace peor de lo previsto, pues se le reducen un poco los ingresos. Y si lo hace mejor de lo previsto, pues sus ingresos aumentan algo.
Cuanto peor lo haga, más se le reducen los ingresos, y cuanto mejor le haga, más ingresos recibe sobre los previstos inicialmente. Las variaciones de ingresos por todo esto no suelen ser muy grandes y generalmente siempre son a favor de United Utilities. Es decir, en conjunto cumple con todos estos parámetros algo mejor de lo previsto y por eso al final recibe de ingresos algo más de lo previsto. Los recuadros rojos de este gráfico son los parámetros en los que lo ha hecho un poco peor de lo previsto y los verdes en los parámetros en los que ha hecho un poco mejor. Y el saldo total, como veis, es positivo. Y ya os digo que lo habitual es que sea positivo y que siempre ingrese un poco más de lo previsto inicialmente. El crecimiento del dividendo hasta 2025 espera que esté alrededor de la inflación del Reino Unido, claro. Es un crecimiento algo bajo, pero muy seguro. Y a medida que vaya reduciendo un poco la deuda, los dividendos pueden aumentar un poco más. Porque ya os he dicho que la deuda de United Utilities siempre va a ser alta, pero dentro de eso, cuando esté en el rango alto, los dividendos podrán crecer menos, y cuando esté en el rango bajo, los dividendos podrán crecer más. Como el crecimiento de los dividendos en los próximos años va a ser bajo, pues creo que hay que procurar comprarla con una rentabilidad por dividendo inicial de al menos el 5%. Y ese nivel ahora mismo son las 8 libras y medio. Entre 7 libras y medio y 8 libras y medio, la rentabilidad por dividendo es de entre el 5% y el 5,7%. Y esta zona de compra me parece muy buena. Por debajo de 7 libras y medio, pues es mejor precio, claro. Pero creo que es bastante poco probable que la veamos cotizar por ahí. Los datos de United Utilities los tenéis en la base de datos del foro, como siempre, y el enlace a la base de datos del foro está debajo de este vídeo y de todos los demás. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.